bienvenida a todos desde DBA, nuestra segunda edición de webinar regional, hoy particularmente para Córdoba, toda la zona de Córdoba, con dos oradores invitados que hoy nos acompañan, están acá presentes. Tenemos a Lucas Remondino de AX Consulting y Eduardo Cortés de Agrotester, que ambos son ingenieros agrónomos especialistas en la temática que vamos a tratar en el día de hoy, que se trata de actualización técnica en manejo de malezas difíciles. Vamos a estar tratando diversas circunstancias, diversos ensayos. Vamos a empezar en este caso con Rubén Meoni, que es desde DBA nuestro representante de desarrollo técnico y de mercado. Y luego le pasaremos la palabra a Eduardo y por último Lucas. Les recuerdo a todos que tienen un panel debajo para hacer preguntas, un chat en vivo, que lo que iremos haciendo es tomar sus consultas y al final trataremos todos juntos un panel para todas las dudas que vayan teniendo en las distintas charlas, tratarlas al final y que puedan tener un poquito de interacción y sea interesante para todos. Así que ya le doy la palabra a Rubén para que comencemos. Muchas gracias Constanza, gracias a todos los que están participando, los que están ingresando, bienvenidos. Me toca hablar a mí de un poquito de la empresa, muy brevemente, y posteriormente acerca del tema que nos convoca, que es el lanzamiento de esta triple mezcla lista para usar, predecesor. Así que voy a compartir pantalla para desarrollar estos temas. Posteriormente van a hablar Eduardo y Lucas, que conocen la temática mejor que nadie. La verdad que son oradores de lujo y agradezco que estén acá con nosotros. Seguramente ya estarán viendo la pantalla azul de DBA. Perfecto. Perfecto. Muchos de ustedes están tomando contacto recientemente con la empresa. Es una empresa que últimamente seguramente la han estado escuchando o visualizando un poco más. Esto se debe a que hay una gran apuesta por parte de DBA en la Argentina. Hemos estado creciendo en personal y en inversiones. Pero DBA no es solamente una empresa con presencia en Argentina, sino que es una empresa con presencia global, con sede en Alemania, en Hamburgo, y realiza negocios con más de 60 países, ¿no? En el ámbito de fitosanitarios, insumos alimenticios, medicinales y diferentes tipos de materiales. En la Argentina, además de poseer una paleta, un portfolio completo para las necesidades de nuestro sistema, contamos con una planta de formulación en Pilar, en el Parque Industrial de Pilar, donde se realizan ampliaciones e inversiones para atender el aumento de demanda que se ha estado generando en los últimos tiempos. Quería mostrarle esta diapositiva como para que tengan una idea, digamos, del portfolio que estamos manejando, que estamos brindando al mercado. Una amplia paleta de herbicidas, todo lo que ven en verde, subrayado en verde, donde se destaca Weizen, que es nuestra microemulsión 2,4-D, ya que muchos de ustedes conocen. Por supuesto, Predecesor, que es el tema que vamos a hablar hoy. Y distintas moléculas muy demandadas y muy utilizadas como flumioxazin, diclosulan, sulfentrazone, cletodin, picloram, paraquat, fomesafen, metolaclor, S-metolacloro. Y por supuesto también algunos fungicidas e insecticidas. Dicho esto, y como para que tengan una noción de toda nuestra paleta, les voy a hablar acerca de Predecesor, nuestro lanzamiento,
de esta triple mezcla lista para usar, que nos está dando muchas expectativas. En esto no me voy a detener, pero simplemente para explicar brevemente el porqué de una mezcla de este tipo, ¿no? Sabemos que la generación de resistencia en la última década en diferentes malezas ha sido muy grande, prácticamente explosiva, a diferentes modos de acción. Esto seguramente Eduardo lo va a abordar más en profundidad, pero para dar como contexto quería mostrarles esta diapositiva. Esta alta variabilidad de maleza resistente nos lleva a la necesidad de utilizar diferentes productos en cada aplicación. Se recomienda más de un modo de acción para una misma maleza, para lograr eficacia, para mantener o incrementar la eficacia, para evitar generación de resistencia. Incluso tenemos más de una maleza resistente en un mismo lote en muchas ocasiones, y esto nos lleva y nos obliga a realizar mezclas de tanque de 4, 5 o hasta más productos en una misma tancada. La dificultad, por un lado, que es impráctico desde el punto de vista de lentitud en la carga del tanque, el enlentecimiento de la capacidad operativa, y por otro lado, un problema mucho más grave, que son las incompatibilidades que se generan por este tipo de mezclas, donde en numerosas ocasiones y con mucha frecuencia se generan separaciones de fases, donde hay precipitados que tapan filtros, filtros de línea, filtros de pastilla, queda ingrediente activo muchas veces adherido a las paredes de los tanques, en las mangueras, y esto posteriormente puede traer problemas de fitotoxicidad si es que se remueve. Y incluso en el mismo momento, bueno, nos obliga a una limpieza pulverizadora, cambio de productos, reemplazo de herbicidas, todo un dolor de cabeza que nadie quiere que le ocurra. Incluso muchas veces, cuando esto no es tan notorio, puede haber situaciones que no haya un tapado tan brusco, pero que ocasione heterogeneidades en la aplicación y heterogeneidades en la distribución de los ingredientes activos, lo cual nos va a dar heterogeneidades en los niveles de control, inclusive en posible fitotoxicidad. Por eso vemos que una mezcla lista con 3 ingredientes activos está contribuyendo a disminuir este problema, porque es una formulación que ya está aprobada y que nos evita en gran medida acumular productos diferentes en una misma aplicación. Bueno, para entrar un poco de lleno en el producto, nosotros decimos que es una formulación equilibrada o balanceada, está compuesta por 3 ingredientes activos, flumioxazin, diclosulan e imazetapir. A las dosis que recomendamos de campo, que oscilan entre 400 y 500 centímetros cúbicos, estamos trabajando con dosis completa de los 3, dosis completa de ingredientes activos, por lo cual es una herramienta muy potente porque tenemos los 3 activos trabajando a pleno. Inclusive con características diferenciales entre ellos en lo que respecta a la retención por parte de los coloides del suelo y la solubilidad, ¿no? Así tenemos flumioxazin, que es más retenido y con baja solubilidad, que no se lava en caso de excesivas precipitaciones, y por el lado de con una menor retención y mayor solubilidad, que incluso en una situación de bajas precipitaciones tienen alta disponibilidad. Entonces, funcionan los 3 activos en situaciones normales y en situaciones que ya nos alejamos de situaciones ideales de bajas precipitaciones o altas precipitaciones. Siempre hay alguno de los activos que está funcionando a pleno, a diferencia de otros herbicidas donde necesitan una situación ideal para poder expresarse. Bueno, quería mostrarle algunos datos de campo. Voy a mostrar un solo ensayo porque seguramente después Lucas va a abordar trabajos de campo y no quiero sobreabundar sobre este tipo de cuestiones.
Pero bueno, este ensayo me pareció muy interesante, sobre todo porque es una maleza que tiene una altísima dispersión a nivel geográfico, tanto resistente al glifosato como no resistente. En este caso fue hecho en la provincia de Santa Fe, en la localidad de Chabás, por Ramiro Oviedo Busto y Nicolás Montero. Tiene la particularidad que fue hecho sobre antecesor maíz. Sabemos que esta es una situación exigente para los herbicidas residuales, porque el resto, digamos, el residuo de maíz es un impedimento físico para los herbicidas residuales, ¿no? El herbicida residual tiene que atravesar esta capa de materia seca, llegar al suelo, introducirse y recién ahí va a poder actuar como preemergente de malezas, evitando los nacimientos. Para eso obviamente tiene que llover al menos 20 milímetros para poder atravesar esta capa de materia seca. Bueno, esto fue lo que ocurrió, y en una situación donde la presión de Echinocloa colona era muy, muy grande. Tenemos más de un 80% de cobertura en el testigo, un mes después de aplicado, en detrimento de la cobertura de Amaranthus. Amaranthus había un banco de semillas interesantes, pero no pudo expresarse completamente debido a la gran presión que le ejerció Echinocloa, que bueno, es una situación que vemos con bastante frecuencia, y es interesante tener en cuenta a la hora del manejo. Bueno, en esta situación chequeamos predecesor a medio litro, que como mencionaba es la mezcla de diclosulam, imacetapir y flumioxacin. La dosis de medio litro, que es una dosis muy habitual. En esa dosis están los 3 activos en su máxima expresión, digamos a dosis completa. En este caso comparado contra sulfentrazona y diclosulam, que era una mezcla lista que estábamos también chequeando, con sulfentrazona a dosis completa en ingrediente activo, lo mismo diclosulam. También comparado con piroxasulfón, un excelente producto a la dosis de medio litro, y una mezcla lista de sulfentrazona y metolaclor. Por supuesto el ensayo era más complejo, pero para hacerlo un poco más sencillo, escogí los tratamientos más relevantes. Bueno, los datos duros la verdad que son interesantes. Un alto nivel de control inicial por parte de predecesor, y posteriormente tenemos evaluaciones hasta el día 85 después de la aplicación, y vemos realmente un comportamiento excelente y que se mantiene bien durante mucho tiempo. Incluso 85 días después de aplicado, que es una situación que no se espera mucho en general de los residuales, vemos una diferencia marcada con el resto de los productos que chequeamos, ¿no? Contra diclosulam y sulfentrazona, piroxasulfón y flumioxacin, o metolacloro y sulfentrazona. Gráficamente vemos a los 60 días una foto del testigo versus cómo estaba la parcela de predecesor, aquí a la derecha un poco más aumentado. Y también acá comparado contra diclosulam y sulfentrazona, donde vemos que a los 60 días, si uno no tiene un producto contundente en este tipo de situación, es muy difícil mantener a raya una maleza agresiva como es Echinocloa. Y ya yendo un poquito más a las características del producto en general y los atributos comparativamente con diferentes mezclas, vemos, por ejemplo, en este gráfico, que es un gráfico de telaraña, los diferentes atributos. Voy a detenerme un poco en el primero para explicarlo, cómo interpretarlo, pero básicamente todo lo que está por encima, o sea, en la parte externa de este gráfico, es una situación más favorable o ideal, ¿no? Por ejemplo, en este caso, dosis por hectárea, a nivel de productor, bueno, en este caso la mezcla de flumioxacin y metolaclor es un punto a favor porque es una mezcla bastante económica, de hecho por eso se usa tanto.
Y así pasando por los distintos atributos, como por ejemplo el hecho de que sea una mezcla lista o no. En el caso de predecesor, bueno, toda la línea naranja, el hecho de ser una mezcla lista es un atributo favorable, y al revés en el caso de flumioxacin y metolaclor, y así pasando por diferentes atributos o características, ¿no? En el caso de prevención de nacimiento de equinocloa, predecesor se comporta de manera ideal. En el caso de leucine se comporta igual o muy similar a flumioxacin y metolaclor. En el caso de urocloa se comporta de manera ideal. En el caso de nacimientos de amaranthus se comporta de la misma manera. En el caso de conisa es una mezcla superior, predecesor. Y también tenemos atributos que normalmente son atributos que no se buscan en herbicidas residuales o preemergentes, pero que son interesantes tenerlos en cuenta. Nosotros decimos que Azoquitas en general controla la mayoría de las malezas nacidas, tanto gramíneas como amaranthus o conisa, el predecesor, lo cual no quiere decir que uno lo tenga que usar para limpiar un lote, pero si uno viene de un lote limpio y a veces empiezan a aparecer pequeñas malezas que a veces ni siquiera se las ve, y uno aplica un preemergente sin controlar estas malezas, puede ser que esas malezas sigan viaje y después aparezcan en el cultivo. Sobre todo si son resistentes al glifosato, que muchas veces va el preemergente con el glifosato y no las controlamos, después siguen viaje y aparecen en el cultivo. Bueno, es un atributo que nos resulta interesante. Obviamente también la cuestión de residualidad, como veíamos en gramíneas, realmente es muy potente la residualidad. En gramíneas es muy marcada. Es buena en amaranthus. La banda toxicológica estamos igual que la gran mayoría de los preemergentes o residuales de mercado para soja, que son la mayoría banda azul, y una compatibilidad con el cultivo también interesante. Si lo comparamos con sulfentrazón y metolaclor, que ya es una mezcla un poco más costosa, estamos en nivel de costo-dosis similar, digamos, eso sin dar un número exacto, pero estamos en rangos similares, y donde vemos que también hay muchos atributos a favor de predecesor, como, bueno, de nuevo el hecho de ser una mezcla lista, todo lo que es prevención de nacimiento de equinocloa, de leucine, urocloa, digamos, todo lo que es gramíneas muy superior, igual en amaranthus, y bueno, un poco lo que mencionábamos anteriormente de malezas pequeñas, nacidas, residualidad en gramíneas, obviamente predecesor con una contundencia superior, igual banda toxicológica. Ya si vamos a productos más de alta gama, como la mezcla de piroxasulfone y sertufenacil, que es una mezcla de tanque, bueno, en este caso en costo estamos, digamos, favorecidos. Es una mezcla menos onerosa que piroxasulfone y sertufenacil. Es una mezcla lista, predecesor, y bueno, estamos en algunas malezas igual, en otras parecido e incluso un poquito por debajo, y por ejemplo en urocloa muy bien posicionado predecesor. Bueno, de nuevo lo que es algunos aspectos, por ejemplo, como prevención de nacimientos de conisa, muy bien posicionados, control de algunas gramíneas pequeñas. De esta manera podemos ver, digamos, en gráfico los costos-beneficios de cada uno de los productos, y creemos que no existe el producto perfecto, pero tenemos una cantidad de atributos a favor que lo hacen muy interesante en prácticamente la mayoría de las situaciones, ¿no? Y para finalizar, la mezcla de piroxasulfón y flumioxacin, una excelente mezcla, donde, bueno, también vemos, obviamente, la diferencia en costo-dosis a favor de predecesor, que ronda a nivel de productor una diferencia de costo por hectárea de alrededor de $10, donde vemos también, entre atributos a favor y en contra, una situación muy favorable
y muy interesante para predecesor. Bueno, y por mi parte ya cerrando, digamos, quería expresar el posicionamiento, la manera que nosotros lo vemos. Obviamente no va a ser la única manera de utilizarlo. De hecho, seguramente tanto Lucas como Eduardo seguramente van a tener ideas y alternativas de uso, pero creemos que va a ser la forma más predominante y por mi parte quería dar un mensaje claro y entendible para que puedan recordar, digamos, cómo es nuestro posicionamiento. Nosotros el atributo mayor que vemos en este sentido es la flexibilidad. Si vamos al cultivo de soja, nosotros proponemos utilizarlo entre 7 días antes de la siembra y pre-emergencia del cultivo. El hecho de poder aplicar desde 7 días antes es posible gracias a que su persistencia permite cubrir el surco, digamos, inclusive aplicando en ese momento. Muchas veces con los residuales se busca aplicar lo más tarde posible para poder utilizar ese efecto residual en el interior del cultivo. En realidad nosotros esa limitante no la tenemos. Esta ventana de aplicación vemos que es una ventaja, dado que en la siembra confluyen muchas situaciones y es un momento de tensión y dificultad logística. Entonces, el hecho de poder aplicar 7 días antes o 2 días antes de la siembra o después de la siembra, siempre y cuando sea antes de la preemergencia, antes de la emergencia del cultivo, nos da esta flexibilidad. Obviamente, lo que recomendamos es aplicar con un lote limpio o que haya hasta un 15 o un 20% de cobertura de maleza viva, porque la maleza viva va a ser, primero, que va a interceptar el producto y segundo, que incluso lo va a metabolizar y lo va a degradar. Entonces, si hay una cobertura verde grande, va a impedir que el producto llegue al suelo, que es donde tiene que llegar, para tener efecto herbicida y poder cumplir su función. Entonces, bueno, normalmente, y con distintas variantes, pero es muy común la aplicación de 2,4-D y glifosato entre 20 días a 7 días antes de la siembra. Nosotros, en este caso, recomendamos Weizen, que es nuestro 2,4-D microemulsión, que incluso en esta situación tiene la ventaja de que nos podemos acercar hasta 7 días antes de la siembra sin problema, a diferencia, por ejemplo, de amina, que uno debería parar de aplicar 15 días antes, o salcolina. Bueno, con Weizen nos podemos adelantar, digamos, hasta 7 días antes de la siembra. Una vez que hicimos esta aplicación de 2,4-D glifosato, podríamos ir después con predecesor solo, o está la opción de mezclarlo con paraquat si es que queremos hacer un quemado final o algún tipo de doble golpe, digamos, en combinación con la aplicación anterior. Esta mezcla es posible y puede ser muy práctica si queremos terminar de hacer una limpieza en el mismo momento que estamos aplicando predecesor. Obviamente siempre y cuando el nivel de cobertura en el momento que estamos aplicando predecesor, el nivel de cobertura de maleza viva no sea más de un 15 o un 20%. Si la maleza está seca no hay ningún inconveniente porque después de una lluvia termina incorporándose igual. Una salvedad en lotes complicados, digamos, con rama negra elongada o yuyo colorado grande. En esta situación, bueno, sí haría falta hacer un doble golpe previo a la aplicación de predecesor, pero bueno, son situaciones especiales que cada uno sabrá manejar. Y después, de nuevo, en el momento que se aplica predecesor, una vez que eliminamos la mayoría de esa materia verde, y si no superamos un 15-20% de cobertura de maleza viva, estamos en condiciones de aplicar y obtener el máximo beneficio. Después la incorporación, obviamente, va a depender de una lluvia, como todos los residuales, necesitan incorporarse al suelo con una lluvia de
15 milímetros en una situación de una cobertura de antecesor soja, o 20 milímetros en una situación de antecesor maíz, y una vez que está incorporado el producto va a tener su máxima expresión durante todo el cultivo hasta cierre de surco, ¿no? Fundamentalmente. Bueno, ese era un poco el panorama que quería comentarles. Hay mucho más para hablar, pero le quería dejar los conceptos principales. Después seguramente vamos a seguir conectados de diferentes maneras para que puedan seguir profundizando. Inclusive no se olviden que está el chat para realizar las preguntas, que al final de la exposición de Eduardo y Lucas vamos a abordar para que se puedan sacar todas las dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Vamos a pasar entonces ahora a la presentación de Eduardo. Buen día, ¿cómo les va? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias primero por la invitación a DBA a poder presentar bueno, este herbicida. Yo voy a hablar un poco más de las cuestiones generales, y lo voy a dejar a Lucas con las cuestiones más específicas. Pero bueno, la verdad que lo hemos ensayado durante un par de años y la verdad que vemos con buenos ojos a este herbicida. Así que bueno, la idea un poco conmigo es tratar de ver algunas cuestiones más generales y el porqué de la utilización de los herbicidas y el porqué de la problemática de malezas. Bueno, como ustedes saben, en diferentes lotes que venimos relevando, estamos viendo esta problemática de malezas, con Amaranthus, obviamente, esto principalmente las provincias de Santa Fe, Córdoba y algo de Buenos Aires, y Entre Ríos, y vemos como principal maleza o como maleza que está en los lotes, y que muchas veces dispara las aplicaciones. Lo vemos Amaranthus, después le sigue Echinocloa. Echinocloa, hay un complejo de Echinocloa, pero la Echinocloa que más está presente es Echinocloa colona, y después, bueno, siguen Sorvale, Epocloris, Eleucine, como gramíneas también principales, que por ahí muchas veces tienen alguna cuestión más específica de lugares, según si nos vamos más al sur o si nos vamos más al norte. Podemos tener algunas más que las cloridias, en general están con mayor presencia en el norte, y el Eleucine está con mayor presencia en el sur, pero bueno, hoy en día se han mezclado mucho las malezas y no podemos determinar quizás alguna maleza que tenga mucha más relevancia que otra, ¿no? ¿Qué pasa en este contexto, digamos, de maleza, donde uno hoy en día ya ve 4 o 5 malezas en un mismo lote, y quizás como problemática, y muchas veces también como decía Rubén recién, cuando presentaba el gráfico de las malezas, digamos, del ensayo en Santa Fe, que justamente pasa eso. Muchas veces nosotros tenemos a lo mejor Echinocloa y tenemos Colorado, Yulo Colorado, Amaranthus, y si Echinocloa nace antes y tiene mucha densidad, muchas veces pasa que interfiere sobre los nacimientos de Amaranthus, y eso nos damos cuenta cuando muchas veces utilizamos algún producto que se corta antes para el control de Echinocloa, y ahí nos damos cuenta que empiezan a nacer Amaranthus. Entonces eso lo tenemos que tener también en cuenta a la hora de diseñar una estrategia. Ahora bien, esto ha ido creciendo, muchas veces ha ido creciendo esta problemática de malezas
debido a la resistencia, obviamente, a la resistencia que presentan estas malezas, principalmente las primeras 3, y el Leucine como cuarta podríamos poner, pero principalmente estas primeras 3 a distintos herbicidas. Y bueno, y como dice ahí, ¿qué pasa si no actuamos en consecuencia? Bueno, obviamente que la resistencia es un factor que va a seguir creciendo y lo vamos a seguir viendo como problemático a través de los años, pero más allá de eso, aumenta el costo por herbicida. Nosotros en el grupo de Crea Las Petacas, en el cual participo por ser asesor de uno de los productores, veníamos registrando hasta 2013 un costo de producción de alrededor de $35 en herbicidas en el cultivo que va soja. Después creció un poco, 14, 15, y ya desde el 15-16 a hoy, al día de la fecha, está más o menos estabilizado en $83-84. Obviamente es un promedio, y ese promedio depende mucho que vaya digamos que crezca más que descienda, depende mucho del manejo y de la zona. Pero fíjense ustedes que ya tenemos $83-84 de promedio como base para manejar maleza en el cultivo de soja. Entonces es inevitable que si nosotros no hacemos algunos otros, o elaboramos algunos otros manejos y planificamos algunos otros manejos, es inevitable que el costo por herbicida siga creciendo. ¿Qué es lo que nosotros no deberíamos tratar de que pase? Ahora bien, ¿cuáles son las malezas que se sospecha o se confirma alguna resistencia? Bueno, que están confirmadas, obviamente, por denuncias ya hechas, son Amaranthus, a los herbicidas hormonales, además de a glifosato y a las herbicidas ALS, Echinocloa, con resistencia a imidazolinonas, más que todo Echinocloa cruzgali, que es una Echinocloa muy parecida a Echinocloa colona, que es la que más se encuentra en la zona, pero con algunas diferencias de crecimiento, algunas diferencias desde el punto de vista de su biología, y que tiene mayor implicancia en la zona de Entre Ríos, que es la zona más arrocera, que es de donde comenzó a aparecer el problema. Después tenemos Coniza con resistencia a ALS. La denuncia está hecha con resistencia a ALS en post-emergencia, y nosotros en el equipo de trabajo de la Facultad de Esperanza, en el cual también participa Lucas, nosotros hemos ampliado esos ensayos a herbicidas preemergentes, y también hemos encontrado obviamente esa resistencia. De hecho, hemos publicado un artículo de esto, digamos, ¿no? Y en desarrollo, que es lo que por ahí nosotros más tenemos que ver, o con mayor detenimiento, en desarrollo están Amaranthus, a los herbicidas PPO de post-emergencia en el cultivo de soja, todavía de post-emergencia en el cultivo de soja, llámese Fomesafen o Lactofen, que es con lo que más ensayamos. Sorgo de Alepo, los graminicidas, con algunas denuncias de productores o de técnicos con muchas sospechas, pero todavía no podemos confirmar del todo. Y después Coniza, que fue lo último también que pudimos hacer, Coniza a los herbicidas PPO, ya sí, herbicidas PPO de utilización en barbechos, y los auxínicos, básicamente 2,4-D y dicamba. Entonces, este panorama lleva a que nosotros tengamos en cuenta esta situación, y no quiere decir para nada que no usemos estos productos que se mencionan acá. No tiene nada que ver esto con no usar los productos, sino que lo que tenemos que hacer nosotros justamente es tratar de tener en cuenta esto y poder conocer nuestra población, en donde nosotros estamos produciendo, y abrir el ojo para poder intervenir antes de que esto sea demasiado tarde. En el manejo de maleza nosotros tenemos puntos básicos que más o menos los vamos a detallar. Esos puntos básicos son monitoreo de maleza, conocer el banco de semillas, rotar los productos y rotar los cultivos,
¿Cómo impacta el rastrojo? No solo sobre las malezas, sino sobre los herbicidas, la eficacia de los herbicidas, si impacta o si no impacta, la elección de activos según la maleza, la rotación de estos activos, de sus mecanismos de acción, agotar los recursos con los preemergentes y extremar los cuidados con los postemergentes. Yo debería tener más o menos en claro estos 6 aspectos, que son más, digamos, que engloban muchas más cosas, pero debería poder tener en claro más o menos estos aspectos para poder llevar a cabo un manejo de malezas, con lo que se llama un manejo de maleza y no solamente un control de maleza. Lo primero que decíamos, el monitoreo. Yo debo saber qué malezas tengo en mi lote, conocer mi lote, a través del monitoreo, obviamente, y saber la presencia de esta determinada maleza. Recién comentábamos que anteriormente podíamos tener alguna maleza como principal y después las otras quizás a lo mejor estaban muy por debajo en su presencia o en su densidad. Hoy en día, en la mayoría de los lotes, tenemos 1 o 2 malezas principales, obviamente, eso se sigue repitiendo, pero quizás tenemos 2 o 3 secundarias. Entonces, cuando vamos a ver las malezas que podemos tener como problemática, tenemos entre 3 y 5 malezas. Y muchas veces pasa que estas malezas, y generalmente pasa, digamos, que estas malezas no son todas de la misma especie o no son todas del mismo género, sino que tenemos malezas que inclusive son o gramíneas o malezas de hoja ancha, y que muchas veces por ahí esas gramíneas son perennes, otras anuales, y las de hoja ancha por ahí muchas veces son perennes, otras anuales, algunas como borreria, por ejemplo, que tenemos acá en la foto, son malezas que aparte tienen otra característica de crecimiento y necesitan otro herbicida. Entonces, es muy difícil que yo con una sola técnica o con un solo pensamiento en el manejo de malezas pueda controlar toda esta situación y pueda manejar toda esta situación. Entonces, yo creo que es fundamental el monitoreo. Hoy en día no podemos pensar en el manejo de malezas sin conocer nuestro lote. No hay forma, porque yo puedo darles a ustedes una recomendación desde acá, sentado en mi casa, y puede que salga exitosa, digamos, ¿no? Pero es una recomendación para un problema puntual. Ahora, para manejar malezas a lo largo de una rotación que puede llevar entre 2 y 4 años, depende de la rotación que uno utilice, no es imposible si no conozco el lote. Y si no monitoreo antes de las aplicaciones y después de las aplicaciones. ¿Por qué? Porque obviamente, por lo que venimos diciendo anteriormente, porque puede llegar a parecer que en algún momento, en alguna maleza de las que nosotros tengamos, se presenta algún problema de resistencia a un activo X. Y bueno, y yo al monitorear y al poder evaluar los controles posteriores a la aplicación, yo puedo realmente intervenir sin tener ningún problema. Lo otro que decíamos de conocer es el banco de semillas. El banco de semillas es el principal factor, obviamente, que nutre a los lotes con las malezas. La realidad es que uno no pretende que los técnicos tengan determinado como hacemos nosotros para los ensayos, para las investigaciones, tengan determinado con número preciso la cantidad de malezas o la cantidad de especies que van naciendo en cada pico, pero sí que uno sepa cuándo comienzan a aparecer esos picos de aparición de malezas, porque eso nos va a determinar a nosotros cómo nos podemos ubicar desde el punto de vista del manejo con herbicidas. Entonces yo debería más o menos saber en mi situación, con la maleza que yo tenga problemática, debería saber si tengo 2 camadas, 3 camadas, 4 camadas, cuál es la camada principal, si es la primera, si es la segunda, si realicé un cultivo de cobertura, si no lo realicé, porque eso seguramente me va a correr el pico de las camadas, cómo vengo rotando esos herbicidas, para que obviamente la aparición sea más temprana o más tardía, las condiciones climáticas ni hablar, inclusive por las que estamos pasando ahora. Entonces muchas veces todo eso determina el banco de semillas. Lo que nosotros
sí debemos tener presente, muy presente, es que generalmente el banco de semillas de un lote, generalmente el 80% se debe al año anterior. Entonces, si bien el manejo del banco de semillas es un manejo que mínimamente demora entre 3 y 4 años, mínimamente para poder ver los resultados, generalmente la mayor carga proviene del año anterior. Entonces, bueno, esto acá es importante tenerlo en cuenta y para poder pararse y empezar a manejar. Obviamente, como siempre, las semillas de las principales malezas que estamos viendo o que decimos que tenemos problemas, llámese Amaranthus, Echinocloa, Chloris, Eleusine, un poquito más grande, y Sorgo Aleppo un poquito más grande, son malezas pequeñas que nacen siempre en los primeros centímetros del suelo. Entonces, la generación de una rotación balanceada y acorde y la inclusión de las gramíneas en estas rotaciones son fundamentales para el manejo. ¿Por qué? Porque impactan sobre todos los parámetros que hacen que esta maleza nazca o no nazca o se retrase su nacimiento y me permita a mí poder elaborar distintas planificaciones de manejo. Entonces yo creo que es fundamental y no es impensable manejar malezas si no seguimos una rotación. Nosotros en algunos asesoramientos tenemos rotaciones muy intensificadas de maíz, cultivo cobertura, soja, trigo, soja, maíz, cultivo cobertura. Prácticamente no dejamos nunca sin cobertura el suelo y la verdad que en el transcurso del tiempo se nota muchísimo la baja de las poblaciones de maleza ante la intensificación del uso de rastrojo, obviamente, ya puede ser vivo, puede ser muerto, o sea, cultivo, digamos, vivo, se nota muchísimo la baja de maleza y obviamente en la intervención con los herbicidas, que eso también es importante. Pero yo creo que sin rotación nosotros no podemos generar un buen manejo de malezas. En algunos de los ensayos que nosotros hemos hecho en la facultad, tenemos también ensayos hechos a campo, vemos cómo la incorporación de rastrojos impacta sobre los nacimientos. Esto es marcadísimo, esto ya está súper medido, no solo con Echinocloa, lo tenemos medido con Amaranthus, está medido con Confrena, está medido con Rama Negra, hay un montón de malezas ya medidas con el aporte de rastrojos. Y obviamente esto no es fijo, digamos, no quiero que se tomen de este gráfico, pero sí que nosotros estamos viendo alrededor de entre un 40 y un 50% de merma de los nacimientos con una buena cobertura. Ahora, siempre la problemática o la pregunta está bien, perfecto, yo hago una cobertura, o hago un cultivo cobertura, o genero cobertura a través de una gramínea de verano o de invierno, pero ¿qué pasa cuando yo voy a aplicar mis herbicidas de preemergencia? ¿Qué pasa con los herbicidas? ¿Cómo se comportan? Bueno, nosotros lo que hemos visto a través ya, va a ser si podemos terminarlo al año, va a ser el 4º año de ensayos con distintos activos, con y sin rastrojo, con y sin precipitaciones, y podemos ver básicamente, yo se lo voy a resumir, podemos ver básicamente que no hay prácticamente retención de rastrojos, retención de los herbicidas en el rastrojo. Sí, obviamente se presenta una lluvia mínimamente de 15 milímetros, y obviamente este herbicida pasa a la solución del suelo. Si el herbicida no pasa a la solución del suelo, el herbicida no va a funcionar. Entonces, es indispensable que nosotros tengamos esa lluvia posterior a la aplicación de los herbicidas preemergentes, mínimamente de 15 milímetros. Lo que nosotros hemos medido, como bien dice acá, en este caso es Cometribuzin, lo hemos medido con la mayoría de los productos que hay en la actualidad. Sumando coberturas y herbicidas logramos hasta un 95% de control, superado los 45 días. Cuestión que no es fácil,
porque generalmente uno a los 45 días la merma en los controles de los herbicidas preemergentes, obviamente se nota. Esto es muy importante en el tema, cuando yo, y un poco lo mencionaba Rubén, cuando yo voy a controlar y voy a mi barbecho y voy a utilizar los herbicidas preemergentes, yo tengo que tratar de tener el lote limpio y no tener más de un 20% de cobertura del lote. Eso es lo que generalmente uno trata de que pase. Y lo que nosotros vemos también muchas veces es que el problema de los herbicidas que nosotros utilizamos en barbecho, con y sin los preemergentes, tienen muchísimo que ver con la fenología en que se encuentra la maleza. Lo que nosotros hemos podido ver en ensayo de laboratorio y ensayo a campo, que si una gramínea pasa los 3 macollos, ya empieza a complicar su control, obviamente dependiendo del herbicida y de la dosis que se use, pero comienza a complicar su control y Amaranthus lo comienza a hacer a partir de los 5 o 6 centímetros. Antes nosotros, cuando hacíamos los ensayos, determinábamos tamaño pequeño de 5 a 10 centímetros, tamaño grande superior a 10 centímetros. Hoy en día, ya cuando determinamos eso, vemos muchísimas fallas con tamaños pequeños, de menos de 10 centímetros, y como se puede ver ahí en la foto a la derecha, comienzan los rebrotes, o en equinocloa comienzan estos rebrotes que uno ve. ¿Y qué pasa? Muchas veces esos rebrotes uno dice, bueno, pero ¿cuánta significancia en el cultivo tienen esos rebrotes? No, muchas veces no tienen significancia, pero esto puede ser una vía o una puerta de entrada a una posible resistencia, aparte obviamente de dejar descendencia, ¿no? Entonces, yo tengo que, a los efectos de cuando planifico, y planifico para hacer mi barbecho y planifico para hacer mis herbicidas de preemergencia, yo tengo que tener en cuenta el tamaño de estas malezas para poder, obviamente, cuando mezclo estos herbicidas. Es poco probable que yo utilice los herbicidas de preemergencia solo. Siempre voy a ir con productos para postemergente. Entonces, bueno, tengo que tener en cuenta esto. Ahora bien, los herbicidas preemergentes hay un montón. ¿Cuál es por ahí el foco que nosotros debemos tener en cuenta en los herbicidas preemergentes? Primero, yo obviamente le puse Amaranthus como herbicida, como maleza disparadora, porque en realidad en todas las reuniones y las encuestas que hacemos, la maleza que hoy determina una aplicación es Amaranthus, ya sea que es más o menos problemática, pero lo determina Amaranthus, y después siguen las gramíneas. Ante esta situación yo armé este slide que ustedes ven acá, pero puede ser al revés, digamos, ¿no? Pero vamos a suponer que sea así. Primero yo focalizo en la maleza principal y después yo también tengo que conocer esa maleza secundaria y esa maleza terciaria para poder mezclar estos herbicidas. Eso es fundamental, que yo sepa y evalúe las malezas acompañantes. No me tengo que quedar con la maleza principal, porque, bueno, vuelvo a lo que comentábamos antes y que Rubén también mostraba. Cuando yo le saco la presión a esa maleza, seguramente empiezan a aparecer las otras. Y después puedo empezar a tener problemas con el control de esa maleza, ¿no? Porque se pasó de tamaño, porque las condiciones no son las ideales. Entonces, sí o sí, yo tengo que conocer todo el espectro de malezas para poder definir qué productos voy a mezclar. Por eso, el punto clave de los preemergentes a mí me parece, más allá del conocimiento de los herbicidas preemergentes, y que después Lucas seguramente se va a explayar, es rotar y mezclar los activos. En lo posible, seguramente con un buen control sobre las malezas problemáticas que yo quiero controlar, que quiero manejar, pero sí o sí rotar y mezclar los activos. En todos los ensayos que hacemos, siempre la mezcla de activos, ya sea de 2 o de 3 como predecesor, siempre tiene mejores resultados sobre el manejo de estas malezas. Y
y puede parecer un número pequeño, pero cuando yo me voy de 70-75% de control, me voy a 90% de control, ese 10-15% de menor población de maleza es muchísimo, es muchísimo. Uno por ahí muchas veces lo ve en un gráfico y dice es un 10% nomás, pero si uno lo ve en el campo y en una parcela que tiene 3 metros por 10 metros, yo te digo que te quedó un 10%, un 15%, un 20%, un 30%, cuando vos lo ves, realmente cambia el panorama del manejo de maleza. Y lo otro, y que traigo siempre a colación un ensayo de Juan Carlos Papa y de Daniel Tuesca, es cómo solapamos nosotros los herbicidas para evitar nacimientos. Y esto tiene que ver obviamente con lo que nosotros vimos en los primeros slides de la biología de la maleza. Si yo sé que la maleza tiene 3, 4 camadas o 5 camadas, dependiendo en donde yo produzca, no puedo con una sola aplicación querer, ya sea que tenga 2, 3, 4 activos, lo que sea, no puedo, o uno solo, no puedo tratar de tener una cobertura de 90, 100 días de ese herbicida, porque no va a existir, digamos, ningún herbicida lo va a hacer. Entonces, lo importante en el manejo y la clave, yo creo que obviamente junto con la mezcla de herbicidas, la clave es poder ocupar los momentos de aparición de las malezas. Yo tengo que tratar de que esa maleza no nazca y después obviamente el cultivo hará también su trabajo y no dejará que la maleza nazca. Pero esto es fundamental que lo tengamos en cuenta. Después, un poco ya para ir terminando en el tema de la postemergencia, que es un punto principal. Si se acuerdan, dijimos agotar el recurso con los preemergentes y extremar los cuidados con los postemergentes. Bueno, la idea de los postemergentes no es otra cosa, y lo dijimos antes, que aplicar a la maleza cuando esté en estado pequeño. Eso es, y con una buena condición, obviamente, si es posible. Eso es una garantía en la mayoría de los casos, porque no pasan todos, es una garantía de un buen control. Yo no puedo pretender controlar malezas cuando ya pasaron los 10 o 15 centímetros en el caso de amaranto, o cuando una gramínea tiene arriba de 4 o 5 macollos. ¿Por qué? Porque los controles comienzan a descender, eso ya está súper comprobado. Y aparte de eso, muchas veces por los herbicidas que nosotros utilizamos, porque más allá de los herbicidas que ustedes ven en el cuadro grande a la izquierda, son los herbicidas que se utilizan en soja, y en el cuadro abajo a la izquierda son los herbicidas que se utilizan en maíz. Los herbicidas hoy que se utilizan en soja para controlar amaranthus básicamente son PPO, obviamente, no solo o en mezcla. Y estos PPO son herbicidas de contacto. Y los que se utilizan en maíz, en la mayoría de los casos, también son herbicidas de contacto, que son los HPPD, que hoy en día están muy de moda. ¿Y qué pasa con estos herbicidas de contacto? No solo que necesitan una buena aplicación, que eso es otro tema para que no nos vamos a meter hoy en día, pero necesitan una buena aplicación, sino que el tamaño de la maleza tiene que ser pequeño. Es muchísima la diferencia de control entre una maleza que es pequeña y una maleza que tiene que es mediana, grande, ni digamos grande, ya mediana, con estos herbicidas que obviamente hay que mezclarlos, obviamente que hay que adicionarles glifosato, hay una serie de cuestiones que hay que sí o sí hacer para poder potenciar estos herbicidas. Pero es fundamental que la maleza esté chica y también que la maleza no tenga estrés. Nosotros en ensayos que hemos hecho en laboratorio, en este caso con Equinocloa, hemos podido determinar en las malezas que no estaban estresadas que las dosis utilizadas de los distintos herbicidas, básicamente los graminicidas y glifosato para esta maleza, se podían realizar con las dosis normales de uso, no había ningún problema de control cuando la maleza no estaba estresada. Ahora, cuando la maleza estaba estresada, requería hasta el 50% más de dosis. Entonces,
dos puntos a tener en cuenta con los herbicidas postemergentes, y que suele pasar: la maleza pequeña y la maleza que no esté estresada. ¿Por qué digo suele pasar? Porque en la condición que nosotros sembramos, muchas veces el nacimiento de las malezas, cuando requieren una utilización de un postemergente, es fines de noviembre, principio de diciembre, fin de diciembre, dependiendo cuando nosotros sembremos, ¿no? Y obviamente dependiendo si llueve más o llueve menos. Y generalmente en esos meses, ¿qué tenemos? Muchas veces ausencia de precipitaciones y altas temperaturas. Y bueno, y eso hace que la maleza entre en estrés y se complique muchísimo su control. Entonces, hay también obviamente que hay todo un tema, como les decía antes, de la calidad de aplicación. Así que bueno, estos yo creo que son los puntos o los parámetros a tener en cuenta en el manejo de malezas. Y como para cerrar ya, por eso le pongo como un resumen en 3 cuadritos, que en el manejo de malezas tenemos que tener una visión del sistema. Esto parece trillado, pero muchas veces cuando a uno lo consultan, le preguntan: ¿qué puedo hacer para esta maleza, que tengo problema con esta maleza, o con qué puedo matar equinocloa o tal cosa? Y eso es solamente un punto dentro de la visión de sistema. ¿Cuál es la pregunta que debería hacer? Mira, yo estoy en tal zona, manejo esta rotación, generalmente las precipitaciones son así o asá, las malezas que tengo problemas son estas, comienzan a nacer en este periodo, tienen 3 camadas, o sea, eso es la visión de sistema. Yo genero esta rotación, ¿qué problema puedo tener? Por eso digo que muchas veces nosotros vamos con problemas muy puntuales, y esos problemas puntuales, que pueden solucionarse obviamente con alguna recomendación, generalmente para un manejo de malezas a través del tiempo no tienen efectividad. Entonces, vuelvo a lo mismo: integrar conceptos para tener una visión de sistema y, por sobre todas las cosas, planificar. Yo creo que esta es la palabra que tiene que sí o sí privar en el manejo de malezas. Planificar. Si yo no planifico, no me siento antes en abril, en mayo, y no planifico qué es lo que voy a hacer, con qué rotación lo voy a hacer, qué malezas tengo, cómo las voy a manejar, si voy a hacer un cultivo de cobertura, si no, si me conviene comprar los herbicidas antes, qué herbicida voy a utilizar por las malezas que yo tengo. Yo no puedo llegar el momento de que las malezas están naciendo allá a fines de septiembre, principio de octubre, y decir: bueno, mira, me nació tal o cual maleza en el lote, ¿qué hacemos? Y conseguir tal o cual producto, y no sé si está el producto. Tengo otro producto en el galpón. Bueno, vamos a poner ese a ver cómo anda. Eso ya no va más. Digamos, la planificación yo creo que es fundamental si yo quiero, obviamente, manejar malezas y tratar de un poco de ir mermando el gasto de malezas que veíamos al principio. Así que bueno, esa sería un poco la recomendación de último momento. Yo les agradezco muchísimo la atención y obviamente los dejo con Lucas, que se va a explayar en todo lo referido a los ensayos. Así que muchísimas gracias por su atención. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Bueno, ¿se escucha bien? Perfecto, Lucas. Bueno, gracias por hacérmelo un poco más fácil, Eduardo. Muy buena la presentación. Cosa que yo tenga que ahondar un poco menos en algunos conceptos y hacer más fuerza sobre otros, porque quedaron bastante claros, conceptos importantísimos. Si bien hacemos muchas cosas en conjunto, por ahí entre desarrollistas los criterios son diferentes, pero en este caso no, gracias a Dios. Me la hace un poco más fácil a la disertación.
Primero que todo, siempre me gusta presentar el equipo del cual formo parte, liderado por Luis Lanfranconi, que no hace falta que lo presente demasiado, Julián Oliva tampoco, que es mi coequiper desde hace 15 o 16 años, ya con Luis hace 18 años que tenemos la consultora, y gente nueva que aporta desde la juventud y desde el conocimiento sus ganas de aprender y su nuevo aporte y su juventud que nos hace siempre estar o tratar de estar en la cresta de la ola del desarrollo y de desarrollar, valga la redundancia, nuevas tecnologías, nuevos procesos en el manejo o en el control de malezas. Tanto Román Mineto como Daniela Estovia son colaboradores hace 3 o 4 años ya. Ellos tienen su propia empresa, pero trabajan en conjunto con nosotros. Y este año, esta última campaña, se incorporó Fabricio Nardi, también dando una enorme mano desde otra zona, y en conjunto entre todos creo que cada vez generamos muchísimo más información y muy útil para el desarrollo del manejo de malezas. Como para ir entrando en la charla, ya Eduardo habló de lo que es banco de semillas. Yo creo que es fundamental este tema. En el banco de semillas se define todo. Se define la estrategia de todo lo que voy a hacer para lograr un manejo lo más eficiente posible de maleza a lo largo del ciclo de mi campaña o a lo largo del año, durante varios años seguidos, para ir bajando este banco de malezas o de semillas presente en mi lote. Y nosotros podemos estar ubicados en 3 situaciones donde tenemos un banco de malezas o de semillas bajas, uno medio y uno alto. Y las estrategias van a ser totalmente diferentes para cada una de las situaciones. Porque esos preemergentes o esos herbicidas que nosotros vamos a utilizar sobre esos lotes, la duración y la eficacia va a ser o va a estar relacionado directamente sobre el banco de semillas donde tienen que estar actuando. Es decir, a mayor densidad de malezas o de banco de semillas, necesito programas más agresivos. Por eso, en un principio, nosotros hablábamos de un solo herbicida como preemergente y viajábamos a otros países a capacitarnos y veíamos que había dobles mezclas o triples mezclas o cuádruples mezclas y decimos, estos tipos tan locos, no. Y verdaderamente vamos a terminar, DBA ha tomado la punta en esto, de empezar con triples mezclas y cuádruples mezclas. Nosotros cuando nos juntamos a principio de la campaña pasada a planificar el desarrollo de este nuevo predecesor con Rubén, nos pusimos gratamente contentos y nos pareció sumamente prometedor una triple mezcla lista para usar, con 3 activos diferentes, para ampliar el rango de control y ampliar la duración de ese herbicida en nuestros bancos de semillas que cada vez van aumentando día a día. Por eso, para que quede claro los conceptos, y este es un concepto que me acuerdo que siempre lo comento, fue un viaje de Córdoba a la tierra de Eduardo en San Francisco, íbamos a una charla con otro investigador que es Marcelo de la Vega de la Universidad de Tucumán, y tratamos de bajar a tierra algo que fuera fácil para el técnico y para el productor de entender por qué hay herbicidas que duran más o que duran menos
si bien esto es parte de lo que puede ser la molécula en sí, del herbicida en sí, que dure más o que dure menos, pero ante herbicidas que funcionan más o menos igual, la duración está dada por el banco de semillas, y volvemos a reflotar el concepto de banco de semillas. Cuando yo mayor banco de semillas de malezas tengo más consumo de ese herbicida. Muchas veces el técnico o el productor premia o castiga un herbicida sin saber de dónde partió. Es decir, nos llama a nosotros o nos dice, che, este herbicida no anduvo bien. ¿Y por qué no anduvo bien? Y porque lo apliqué y me duró 35 días y empezó a haber nuevo nacimiento. ¿Pero de dónde partiste vos? ¿Cuál era tu banco de semillas? Ah, no tengo ni idea, dice. La duración está dada principalmente por el banco de semillas que yo tengo. Eduardo lo remarcó, hizo foco en esto, es decir, a mayor banco, mayor consumo de herbicida, menor duración del preemergente. Por eso, un manejo sustentable de malezas, yo voy a ir reduciendo ese banco de semillas, y los preemergentes no es que voy a dejar de usar una doble o una triple mezcla, sino que van a ser mucho más eficientes porque van a tener que actuar sobre menos individuos que están presentes en ese primer centímetro o en esos primeros 2 centímetros de suelo donde tiene que ubicarse el preemergente. Por eso, fijarse en un producto como este predecesor, que tiene 3 principios activos diferentes, para mí está bárbaro. Es decir, no es que le esté haciendo la super propaganda al producto, pero cuando nos llegó fue algo innovador, algo que es fácil de usar. Si bien nosotros ya estamos usando con muchos productores, con muchas empresas, dobles y triples mezclas, o promulgando que se empiecen a usar, pero es no en un ready mix. Hay dobles mezclas de ready mix, pero triple mezcla creo que es la primera que hay en el mercado, o por lo menos es la primera que se lanza con esta intensidad. Por ahí podemos ver de una mezcla de ligate con sulfentazona, que también se podría llamar como una triple mezcla, pero son 2 productos que vienen unidos en un pack y no los 3 principios activos en una sola formulación y listos para usar. Por eso, yo teniendo 3 principios activos en este alto banco de semillas variable, como hizo hincapié Eduardo, es decir, siempre un concepto que con Julián y con Luis y con los chicos que trabajamos queremos dejar bien en claro, es que siempre hay alguien en el banco de suplente del lote. Siempre hay una maleza en el banco de suplente. Nosotros somos muy eficientes controlando, por ejemplo, Amaranthus, y no hicimos foco en una gramínea y verdaderamente nos va a volver loco esa gramínea. Por eso, una mezcla lo más equilibrada posible, que controle el mayor espectro de malezas posible, nos soluciona un poco la vida y no tenemos que andar con aplicaciones post-emergentes, como si yo tomo, supónganse que digo, bueno, voy a posicionar mi tratamiento enfocado a yuyo colorado y después tengo un escape de alguna gramínea dentro del lote, porque los 2 productos que usé para yuyo colorado son excelentes para yuyo colorado, pero no son buenos para gramínea. Es decir, voy a tener que ir a usar un herbicida post-emergente como un graminicida, con la salvedad que decía Eduardo, es decir, que puede funcionar bien o no, dependiendo del tamaño, de las condiciones ambientales, de si esa maleza tiene tolerancia o puede tener resistencia ya. Y en Argentina cada vez la problemática siempre tiende no para el lado de las latifolias, sino para las gramíneas. Gracias a Dios este producto es más enfocado para el lado de las gramíneas y no tanto para el lado de latifoliada. Por ahí me podrían decir, che, este producto tiene 2 ALS,
en su composición y tiene únicamente un PPO, como puede ser flimoxacin, para controlar Amaranthus. Y verdaderamente, si la problemática es muy complicada de Amaranthus, con resistencia sabida a LS, no sería el producto a posicionar. O si lo posiciono, tendría que hacer un overlap con otro producto para ayudar a controlar ese banco de semillas elevado que tengo de Amaranthus. Fíjense, estas son las últimas curvas. Estas curvas estuvo encargado Fabricio Nardi, que es colaborador directo nuestro, en realizar para esta campaña cómo fueron los nacimientos para conocer nuestro enemigo, para ver dónde posicionamos nuestro preemergente. Porque de nada sirve anticiparse en la aplicación del preemergente, porque el productor dice, che, vos sabés que yo apliqué el preemergente tarde, por eso este año Amaranthus me ganó la batalla. El año que viene lo voy a aplicar temprano. No, no es cuestión de aplicarlo temprano, es cuestión de aplicarlo en el momento justo, en el momento más indicado, para que esté la mayor cantidad de principios activos disponibles para controlar la mayor cantidad de individuos que quieren germinar en ese momento. De nada me sirve aplicar un preemergente en agosto cuando mis picos de germinación, vamos a poner un ejemplo, como el que estamos viendo en pantalla, es la primera quincena de noviembre. Si yo pongo un preemergente en agosto, se me puede fotodegradar, volatilizar o incorporar y empezar a degradarse. Que cuando yo necesite que este preemergente esté en su mayor esplendor, voy a tener muy poco preemergente. Y como voy a tener poco preemergente, va a ser consumido por ese alto banco de semillas de Amaranthus y voy a empezar a tener escapes. Y a su vez ese preemergente necesitamos que esté ayudado con otro principio activo, porque sé que es muy alto ese banco y a su vez que tiene o puede tener un segundo pico de menor intensidad y a su vez sucesivos picos si las condiciones se dan. Si vemos en la próxima diapositiva, es la acumulación de esos nacimientos a lo largo del ciclo. Cómo fue creciendo y expresándose Yuyo Colorado o Amaranthus hybridus a lo largo de la campaña 19-20, que empezó con un 67% de nacimiento de su población que había presente en el banco, y después va creciendo hasta completar el 100% de los individuos que estaban preparados para nacer en esta campaña. Lo que me hace ver es que yo tengo que tener un preemergente que me cubra estos picos sucesivos que se fueron dando a lo largo del tiempo. Esto era para Amaranthus, lo mismo pasaba para Urochloa panicoides, una gramínea que vamos a ver que estaba presente en los ensayos que hicimos con Rubén, probando este nuevo herbicida predecesor, que estaba presente en el lote. Fíjense la cantidad de individuos que fueron apareciendo, un flujo de emergencia de 2.100 plantas por metro cuadrado y 1.500 plantas por metro cuadrado. Si eso ustedes hacen una prospección a la cantidad de hectáreas, verdaderamente es una locura el banco de semillas. Si bien es un campo experimental, pero por ahí nos encontramos con lotes de manejo que llegan a esta cantidad de semillas por metro cuadrado. Ahí no podemos premiar o castigar un herbicida porque verdaderamente los volúmenes de maleza que tienen que manejar o que controlar son altísimos. Eso es cuestión de ir haciendo un manejo del sistema, que ya vamos a ver al final, como habló algo en el final de su presentación Eduardo, para poder bajar ese banco de semillas y de maleza presente en el lote, para hacerle un poco más fácil la vida a los preemergentes que nosotros estamos utilizando. Lo mismo, las emergencias acumuladas de Urochloa en esta última campaña. Vemos que tiene un nacimiento escalonado hasta llegar a un 100% de los individuos que estaban preparados para nacer en esta campaña. Pero el grueso
que hay que hacer foco de cubrir, que el 87 o 90%, transcurre en el largo de 45 días, que es lo que me tiene que durar con la mayor cantidad de principios activos mi preemergente. ¿Cómo puedo también ayudar esto? Haciendo un sistema de solapamiento, que algo habló Eduardo, así que lo vamos a pasar rápido para que quede espacio para el intercambio y las preguntas tanto a Rubén como a Eduardo o como a yo, para evacuar dudas de las 3 presentaciones que se dieron. Un sistema de overlap es aplicar un herbicida o un conjunto de herbicidas que se va a ir degradando, que la curva que va degradándose hasta un determinado punto, que tengo la mitad de ingrediente activo disponible en el suelo para controlar malezas, vuelvo a aplicar, sería mi preemergente de fundación, 7 o 10 días antes de la siembra, ayudando a este herbicida o conjunto de herbicidas predecesores en la aplicación en un barbecho intermedio a corto, y si lo fuera necesario, porque el banco de semillas es demasiado alto, podríamos estar aplicando un tercer herbicida en el estado de B3, B4, tanto en soja como en maíz. En soja podría hablarse de lo que sería un fomesafen o un S-metalaclor. En maíz podría ser atracina o terbutilacina o un adengo, que es una mezcla de 2 productos, para ayudar a controlar el banco alto de semillas que yo tengo presente en el lote. Una cuestión, para dejar más en claro lo que es un overlap, fíjense, el lote esta es una foto con dron que la sacó Román Mineto y Daniela Estovia, esto en el sur de San Luis. Una zona que se puso 30 días antes, una aplicación con diflufenicán y una aplicación sin diflufenicán para el control de Amaranthus palmeri en un suelo con bajo contenido de materia orgánica, donde no podemos abusar de las dosis y tenemos que tratar de aplicar secuencialmente un herbicida. Y yo vi una pregunta ahí cuando habla de Eduardo, es decir, no irnos a dosis máxima, sino aplicar lo más consecutivo posible, dosis que sean soportables para el cultivo que sigue, para no causar efectos indeseables en el cultivo. Se aplicó diflufenicán 30 días antes en una parte y en la otra parte sin diflufenicán. Lo que vemos de esto, un mix de PPO o un HPPD con PDS más un mix, y lo que ganamos donde nosotros hicimos el overlap, tenemos un 15% de mejora en los preemergentes. Nosotros en la zona donde no habíamos aplicado diflufenicán, pusimos o aplicamos los mismos preemergentes que pusimos en esta zona, reseteando el lote con paraquat, pero la eficiencia final de aplicar paraquat como pre-siembra y después aplicar los preemergentes a un overlap o a una aplicación solapada de diflufenicán más el preemergente, la aplicación de overlap tuvo un 15% de mejora en el sistema que el sistema paraquat preemergente. Los resultados de esta campaña, este es el campo de Santana. Nosotros tenemos este campo experimental en la localidad de Santana, cercano a Córdoba y Altagracia. A su vez, se hace desarrollo en Corralito, también en otro campo experimental que es de Román Mineto y Daniela Estovia, que es la gente de Nisus. Es decir, tenemos 2 situaciones y otra zona con Fabricio Nardi en la zona de Manfredi. Es decir, tenemos 3 zonas diferentes para la prueba de herbicidas y el desarrollo de nuevas tecnologías. Este es el protocolo que se habló previo a la campaña. Con Rubén nos juntamos
y con Rubén, Luis y Julián, donde propusimos un testigo absoluto, una triple mezcla puesta 7 días antes. Yo creo que tienen por ahí que correr las cámaras nuestras para que se vean los momentos de aplicación, es decir, 7 días antes de la siembra del cultivo de soja. Después el tratamiento 3 era una mezcla de diclosulam, imacetapir y flimoxacin. Lo bueno que hablábamos con Rubén y con Eduardo es poner en las columnas esa que diga activo 1, activo 2 y activo 3 para saber con cuántos activos estoy trabajando sobre mi banco de semillas. Tratamiento 3 hacíamos, es decir, el tratamiento 2 poníamos todos juntos los 3 principios activos 7 días antes de la siembra. El tratamiento 3 poníamos 3 principios activos el día de la siembra y volvíamos en B2, B3 con un overlap de S-metalaclor. El tratamiento 4, diclosulam más sulfentazone como preemergente o presiembra y un overlap de metalaclor. El tratamiento 5, diclosulam, sulfentazone y S-metalaclor, era una triple mezcla, todas juntas, no en un overlap. Después el tratamiento 6, diclosulam, sulfentazone, presiembra. Tratamiento 7, FIRS, es decir, flimoxacin y piroxasulfone 7 días antes de la siembra. Y otro testigo químico u otro competidor del segmento, Capaz Elite, S-metalaclor y sulfentazone. Lo que podemos ver que se evaluaron 3 malezas, Urocleopanicoides, o pasto colchón, o braquiaria, como les saben decir algunos, Eleucine indica y Videns subalterna, o Videns pilosa, porque había de las dos dando vuelta en el sitio donde se realizó el ensayo. Podemos ver en este primer gráfico, para el control de Urocleopanicoides, donde vemos un testigo absoluto que es el tratamiento 1, la triple mezcla de predecesor 7 días antes de la siembra, la triple mezcla más un overlap de S-metalaclor, es decir, agregábamos un cuarto principio activo al tratamiento, no veíamos una mejora sustancial en este tratamiento para este tipo de maleza. Después el tratamiento 4, que era el de diclosulam, sulfentazone y S-metalaclor, veíamos un poco por debajo la performance de cambiar una de las ALS, que era el imacetapir, por una cloracetamida, que es el S-metalaclor. El tratamiento 5 también bajaba un poco la performance, pero dentro de todo, hasta el tratamiento 5, veíamos controles sumamente aceptables del 85% para la cantidad de maleza presente en el lote, que era la que yo mostraba en las curvas y en los patrones de germinación de Urocleo, que eran 2.000 plantas a lo largo de todo el ciclo. Es más que excelente controlar el 85%, si bien no me termina de convencer en un control, pero yo creería que con un repaso de un graminicida se puede llevar un cultivo adelante sin ningún problema. Veíamos ya el tratamiento 7, que era FIRS, y el tratamiento 8, que era Capaz Elite, con performance un poco más baja para el control de gramíneas y de esta gramínea en especial. Veíamos controles para otra maleza, como la Eleucine indica, el mismo protocolo. Veíamos el tratamiento de predecesor con controles de un 70% para esta maleza, para esta campaña, cuando nosotros hacíamos un overlap y agregábamos un producto específico para la Eleucine indica, apoyando la fundación de los preemergentes, se mejoraba muchísimo eso, y veíamos que era el S-metalaclor el que estaba mejorando, porque cuando nos íbamos al tratamiento 4,
que era diclosulam, sulfentazone y S-metalaclor, se volvía a mejorar. Cuando poníamos ya el tratamiento 5, bajaba un poco la performance. El 6, el 7 y el 8 también bajaban la performance del control de la leucina índica. Para ver otro nuevo problema que va a surgir y que está surgiendo, porque estamos focalizando muchísimo todos los tratamientos para la problemática de Amaranthus, tanto Palmeri como Híbridos, y estamos dejando de lado y aumentando el banco de semillas de Videns subalterna o Videns pilosa en los lotes de producción nuestro. Veíamos que con la triple mezcla de predecesor 7 días antes teníamos muy buenos controles hasta los 40 días, después empezaba a decaer. Cuando hacíamos un overlap con ese metalaclor, sumaba y mantenía los controles hasta los 80 días en forma excelente. Cuando hacíamos un overlap y agregábamos metalaclor, se mantenían esos controles en el tratamiento 4, tratamiento 5, muy buena performance también, y a medida que nos íbamos a productos no tan específicos para esta maleza, que es Videns, tanto subalterna como pilosa, bajaban su control tanto como en flimoxacin más piroxasulfone como sulfentazone más S-metalaclor. Esas eran imágenes, no quise poner nombres ni apellidos en las imágenes para que no se lleven una imagen de que un producto, sino es una familia de productos. Así estaban los testigos a los 35, 40 días, tapados de leucina y durocloa y algunos nacimientos de Videns. Cuando nosotros aplicamos una imidazolinona, como la que tiene predecesor, que es el imiacetapir, dentro de la mezcla o dentro del tratamiento de preemergentes, lográbamos estos controles a los 35, 40 días, y cuando mutábamos a cloracetamidas con otro PPO, teníamos este tipo de resultados no deseados para esta maleza, que era una gramínea. Sí, en el control no mostré el gráfico de Amaranthus, pero sí en el control de yuyo colorado. Pero cuando no hay una maleza presente y hay un muy buen control, el campo de juego lo ocupa otro, y en este caso, como era floja este producto para el control de leucina y de urocloa, ocupa el espacio dentro de la parcela o del lote de producción. Este es un ensayo que lo hizo en la localidad de Zenón Pereira, Eduardo Cortés, donde vemos que es el mismo protocolo que nosotros aplicamos en la zona de Santana, donde tenemos un testigo absoluto y las diferentes mezclas. Vemos que para la población de Amaranthus híbridos del lote en cuestión, en la provincia de Santa Fe, vemos controles satisfactorios en todos los tratamientos, es decir, que no era tan alto el banco de semillas como para que se destaque alguno que otro. Sí, por ahí vemos productos como Fields que se destacan un poco más por la cloracetamida que tiene presente, que es el piroxasulfone, pero sin diferencia significativa, porque lo que podemos ver, para hacérsela simple, es decir, letras iguales, no hay diferencias significativas. Letras distintas, existen diferentes significativas entre los tratamientos. Podemos ver que sí, a los 20 días había un hándicap más elevado en el tratamiento de diclosulam y sulfentazone, o en el tratamiento de flimoxacin y piroxasulfone, pero esa misma lectura a los 40 días era todo lo mismo, todos los tratamientos, y a su vez en la lectura de los 60 días se mantenían todos los tratamientos al mismo porcentaje de control, sin haber diferencia significativa estadísticamente entre ellos. Y como para ir cerrando,
Lo mismo que puso Eduardo, que tratamos de bajar el mensaje. Esto es un poco más complicado que lo de Eduardo. Lo de Eduardo como que sintetizaba todo lo que yo voy a poner acá: cultivo de cobertura, el conocimiento, el uso, métodos culturales, ya sea fecha de siembra, fertilización, distanciamiento, variedades o híbridos foliosos, arquitectura de planta, conocer estos patrones de germinación que tanto Eduardo como yo hice hincapié de conocer bien cuándo nace, en qué porcentaje nace, para lograr posicionar nuestros preemergentes y que la mayor cantidad de preemergentes esté disponible en el momento y en el lugar indicado. También elección de los herbicidas, sabiendo y conociendo mi banco de semillas, yo puedo elegir el grupo de herbicidas a utilizar como preemergentes. Ya si me voy para la zona centro del país o la zona centro-norte, donde existen ya malezas perennes, como puede ser sorgo, como puede ser gonfrena, como puede ser borreria, la aplicación de sensores activos, tanto Weedit como Weedseeker, son fundamentales para evitar el abuso y el gasto innecesario de aplicaciones totales sobre lotes que no tienen una cobertura total, y para bajar el EIQ o el índice de impacto ambiental de la cantidad de herbicidas que estamos aplicando sobre nuestros lotes o sobre nuestros suelos. También la biotecnología que se viene, tanto como puede ser Extend o Enlist o STS o PowerCore para maíces, tratar de utilizarlos a estos biotecnologías o bioeventos para tener siempre una herramienta o un as bajo la manga para un fallo en los preemergentes que nosotros utilizamos de fundación. Todo esto hace a un manejo integrado de malezas, y hablamos de manejo y no de control. Como para ir cerrando y darle paso al moderador, que va a ser Rubén, de la parte de preguntas, creo que una persona inteligente siempre resuelve un problema, un sabio lo previene. Los que están a tiempo y tienen lotes dentro de todos manejables, hagan la inversión en los preemergentes para que estos lotes sigan manejables y perdurables a lo largo del tiempo. Muchas gracias. Ahí está el Twitter, la página de internet, el mail y el teléfono para cualquier consulta, o si no, mediante Constanza y Rubén nos hacen llegar las dudas que han surgido posterior a la presentación. Bueno, excelente, Lucas. La verdad, maravilloso, digamos, las dos exposiciones. Es para tomar nota, porque hay un montón de conceptos muy, muy valiosos, y ustedes que realmente con tanta experiencia transmiten muy, muy claramente. Constanza, seguramente habrás estado tomando nota sobre las consultas y las preguntas. Bueno, todavía estamos a tiempo, los que están conectados, si quieren seguir mandando. Así que si querés formularlas, adelante. Buenísimo. Gracias Rubén, gracias Eduardo y gracias Lucas. Tenemos algunas consultas que fueron surgiendo, empezando por Eduardo. ¿Cómo ves esta mezcla para zona Zampacho con suelos arenosos y IMO por debajo del 1%? ¿Y evaluaste fito en soja o dosis más bajas? Bueno, como primera medida, yo creo que el conocimiento obviamente del tipo de suelo es fundamental, ni hablar, y de las precipitaciones. Lo que sí nosotros recomendamos cuando se utilizan herbicidas que pueden tener algún carry sobre el cultivo siguiente es utilizar la dosis más baja, obviamente, pero más que todo esto es rotar los activos. Nosotros vemos problemas cuando uno superpone y siempre usa los mismos activos. Entonces, generalmente este problema está dado con las ALS.
Hoy en día quizás por ahí los HPPD también pueden sumar alguna problemática, los PPO pueden sumar alguna problemática cuando se repiten en su corto tiempo de utilización, pero generalmente esta pregunta está basada en las ALS. Entonces yo creo que me parece que, y vuelvo a insistir sobre la planificación. Si yo planifico y si yo sé todas estas cuestiones que yo tengo en mi lote, logísticamente y de producción, todo, yo puedo decir, bueno, mira, voy a poner una ALS, una mezcla de ALS como predecesor, pero después no utilizar otra ALS. Entonces, sí o sí cambiar estos mecanismos de acción justamente para evitar este problema de solapamiento de los productos y de una posible fitotoxicidad. Si uno cumple esas expectativas, generalmente no va a tener problemas de fitotoxicidad. Y vuelvo a reiterar lo anterior. Si generalmente pasa que uno tiene mayor porcentaje de arena y tiene una materia orgánica más baja, yo haría dos cosas. O reduzco la dosis al mínimo de lo recomendado en el producto, o me adelanto a la aplicación y no lo pego tanto al cultivo, digamos, ¿no? Eso serían por ahí las dos recomendaciones que uno haría. Pero vuelvo a lo mismo. No por utilizar un herbicida nosotros vamos a tener un carry y una fito muy, digamos, muy grande, sino que muchas veces es la superposición de esos herbicidas. Y generalmente, como los herbicidas ALS son de los mejores herbicidas que hemos tenido o que tenemos, con un amplio espectro de maleza, la gente, y aparte son baratos, la gente tiene mucha tendencia a utilizarlos e inclusive utilizarlos en el corto tiempo, en el transcurso de lo mejor de 30 días, pone 2, 3 herbicidas ALS. Entonces, bueno, eso es lo que generalmente después podemos ver como problemática. Bien. Bueno, gracias. Yo quiero hacer un agregado puntual sobre nuestra recomendación en ese punto. Bueno, ahí mencioné en un momento que el rango de dosis que manejamos es entre 400 y 500 centímetros cúbicos. Obviamente, para una situación de alto contenido de arena y baja materia orgánica, nosotros tomamos como límite 65% de arena o menos de 1,5 de materia orgánica, ir a la dosis mínima, que es la de 400, y, como bien dijo Eduardo, aplicar hasta 7 días antes de la siembra, en esa situación. Si estamos en una situación más favorable, con más materia orgánica y menos arena, bueno, ahí sí nos podemos acercar a la siembra o incluso aplicarlo como preemergente. Y incluso ir a la dosis de 500, que es la dosis para situaciones con menos de 65% de arena y más de 1,5 de materia orgánica. Buenísimo, Rubén y Eduardo. Ahora tenemos una pregunta un poquito más amplia. Gabriel nos pregunta, ¿cómo ven el solapamiento en años niña? ¿Sigue conveniendo o los efectos son similares aplicando solo en presiembra? Tomo la posta yo en responderla, es decir, Gabriel, el solapamiento es una técnica utilizada para verdaderamente situaciones cuando los bancos de semillas son verdaderamente complicados y para que la durabilidad del preemergente esté por arriba o de los herbicidas utilizados por arriba del 50%, es decir, que me esté controlando satisfactoriamente las malezas presentes en el lote. Y eso hace a no tener que ir a dosis elevadas o cóctel elevado de herbicidas para poder frenar ese banco de semillas demasiado grande, es decir, tratar de ser más consecuente y más parejo a lo largo del tiempo, que vayan teniendo una carga siempre el primer centímetro de suelo de herbicida, a que interfiera en un solo momento con una bomba de herbicida para tratar de frenar ese gran banco
de malezas presentes en tu lote. La performance va a variar si es año, niña o niño, en el tema de dosis y durabilidad de cada uno de los productos y de los productos elegidos a la hora de hacer este overlap. Si son productos más lixiviables o más solubles, dependiendo cómo sean las precipitaciones, te van a durar más o menos y vas a tener que adecuar el momento de las segundas o terceras aplicaciones, dependiendo la elección que hayas tenido y las precipitaciones que vayan ocurriendo en el momento. Es decir, es un sistema demasiado dinámico como para dar una receta muy directa, sino que hay que ir paso a paso y lote a lote viendo y precipitaciones y materia orgánica y productos elegidos. Es decir, gracias a Dios para todos los que somos técnicos, los sistemas se han complejizado tanto que necesitan de estar encima de los lotes y lote a lote y teniendo en cuenta cosas que antes no se tenían en cuenta, como la elección de productos preemergentes por sus características físico-químicas y del suelo en donde lo estamos aplicando. Es decir, tenemos que ser, en resumidas cuentas, más profesionales. Yo voy a agregar una cosita a lo que decía Lucas. Yo generalmente en mi asesoramiento, digamos, recomiendo dos cosas, porque tiene que ver con eso. Y con la pregunta que recién decían. Si viene un año niña que supuestamente las lluvias se pueden llegar a retrasar y puede no llegar a tener ese pico quizás de esa maleza a mediados de septiembre, a fin de septiembre, yo siempre recomiendo, si vos no vas a hacer el preemergente, el barbecho intermedio, monitorea el lote. O sea, eso te va a llevar a que vos cada 10, 12 días estés presente en el lote. ¿Por qué digo esto? Porque las malezas nacen en el 70%, 80% de las malezas, esto lo tenemos medido en el laboratorio, nacen en el primer centímetro del suelo. O sea que con una mínima precipitación, esas malezas van a nacer. Entonces, si nosotros a lo mejor llueve 2, 3, 4 milímetros y quizás nos parece que eso no va a desencadenar ningún problema, pasamos el monitoreo y vamos al mes o vamos 15 días antes de la siembra y por ahí nos podemos llevar una sorpresa de que ya tenemos malezas emergidas y eso va a llevar a la consecuencia de utilizar un post emergente, de hacer un doble golpe si la maleza es más grande y si está en una mala condición, porque encima si está en una mala condición y estoy justo con la humedad, me va a impactar sobre la fecha de siembra, entonces voy a tener que retrasar la fecha de siembra para poder primero controlar esta maleza y no aplicar los preemergentes. Entonces conlleva a un montón de problemas. Yo prefiero dos cosas: monitorear como primera medida y saber en qué situación estamos. Septiembre y octubre tienen que ser 2 meses, por lo menos en la mayoría de estas zonas, quizás si nos vamos al norte un poquito más atrás, pero septiembre y octubre tienen que ser 2 meses donde yo tengo que estar sí o sí arriba de los lotes, para poder evitar tener algún problema como los que estamos mencionando. Y después, como segunda medida, yo hago el barbecho intermedio o hago realizar el barbecho intermedio y quizás si la previsión de lluvia no es tan grande, yo reduzco las dosis, pero el barbecho intermedio sí o sí hay que hacerlo. Yo sé que el barbecho intermedio es el barbecho más discutido, porque es el barbecho, como no tenemos malezas presentes, generalmente es una cuestión de fe. O sea, yo te digo que vos apliques el tal o cual producto en el barbecho intermedio que te van a hacer tal o cual maleza y vos estás viendo el lote y está limpio. Entonces me está diciendo, ¿qué me estás haciendo aplicar? Entonces, bueno, yo creo que el barbecho intermedio
hay que sí o sí aplicarlo porque después ya vemos los resultados. Yo esta campaña me tocó hacer para otra empresa, me tocó hacer 5 ensayos en 5 localidades distintas, con barbechos intermedios y barbechos cortos de preemergencia, mezclando activos, pero sobre todo dándole hincapié a los momentos de intervención, y se notaba muchísimo. Muchísimo se notaba en donde se respetaron los momentos de intervención y donde en vez de hacer el barbecho intermedio se saltó al barbecho corto, o al revés, se hizo el barbecho intermedio y después no se utilizó nada en la preemergencia. Fue notable la diferencia. Entonces mi consejo es, si no lo vas a realizar al barbecho intermedio, está arriba del lote sí o sí, para no tener que hacer lo que decimos que no hay que hacer, ¿no? Sino sobreutilizar herbicidas, cargar sobre los costos, que ya son demasiado altos, etcétera, etcétera. Lo más importante ahí para acotarte es que nosotros en los campos que estamos dando una mano y con las diferentes empresas, cuando vos haces una planificación bien hecha, lo primero que va a ver el dueño del campo es que empieza a reducir el uso de hormonales y de glifosato. Es lo primero que nota. Che, hice una compra de tantos litros de glifo y me quedó en el galpón. Porque cuando uno es eficiente en el barbecho este que habla Eduardo, intermedio a corto, cuando tiene que poner el preemergente, el lote está limpio. Y no tiene la necesidad de volver a poner glifosato o una mezcla de glifosato con hormonales en el lote. Cuando este barbecho está mal posicionado o funciona mal, empezamos con apagar incendios de la utilización de paraquat 7 días antes, 5 días antes preemergente, y una vorágine que después nos dificulta la siembra del cultivo principal del lote. Buenísimo, Lucas. Ahora te toca nuevamente a vos con una pregunta que dice, ¿hay existencia de triple mezcla en otros países? No solo de triple, sino de cuádruple. Cuádruple mezcla. Estados Unidos tiene 4 productos mezclados en un mismo envase, o directamente las aplicadoras vienen con bombas que van inyectando dentro del tanque de la pulverizadora 4 principios activos diferentes, es decir, para ampliar el espectro de control de malezas. Por eso se utiliza estas cuádruples o triples mezclas. Siempre el control de malezas se hace con los preemergentes. Los postemergentes son rescates de algo que no funcionó bien en el preemergente. No es la forma de controlar malezas. Por ahí yo veo tecnologías que presionan sobre productos que son de postemergencia y yo digo, che, ¿para qué estamos presionando sobre eventos biotecnológicos? Yo sé que es más barato generar una tolerancia a un herbicida que generar un nuevo herbicida, pero prefiero hacer una cuádruple mezcla antes que lanzar un evento biotecnológico apoyado sobre una aplicación de post-emergencia. Yo creo que esto es fundamental. El herbicida de fundación, el preemergente, tiene que ser lo más completo posible y lo más amplio posible en el complejo. Es decir, este año he tenido muchas consultas, hemos tenido como equipo de trabajo de decir, che, probamos este producto tal, que vos me dijiste que era muy bueno para gramínea y para yuyo colorado. Sí, es bárbaro, pero nos llama la empresa y me dice, che, se me escapó hipomea y se me escapó malva y se me escapó 100 nudos. Y dice, che, el producto no sirve. No, ¿cómo no sirve? ¿Para qué lo habías posicionado vos? Para amaranto y para gramínea, sí. ¿Y hay algún amaranto y gramínea? No, no hay ninguna. Pero las otras no. Bueno, no existe el producto o la mezcla doble que controle todas las malezas que pueda haber presentes en un lote. Y más malezas como chamico, como malva, como hipomea, que son malezas que pueden nacer de hasta 5 centímetros de profundidad en los lotes.
yo siempre digo con Luis y con Julián, cuando estas malezas se vuelven resistentes a un mecanismo de acción, estamos en el horno. Porque verdaderamente controlar una maleza que puede nacer de hasta 5 centímetros de profundidad y ubicarse fuera de la capa de un herbicida, se vuelve muy, muy complejo. Lo que yo le decía a los mismos productores o a los técnicos que tenían que ver este tipo de reclamo, le digo, decirle a tu productor que no sea tan fundamentalista, que no existe un producto estrella para todos, que haga una aplicación de glifosato en poco de emergencia para esta maleza, apoyada con un buen ayudante y con un sulfato de amonio para potenciar esto y limpiar el lote. Yo sé que el productor quiere aplicar una sola vez y no entra nunca más al lote. Por eso esto viene la pregunta que están haciendo de cuádruple mezcla. Sí, lo ideal sería aplicar una sola vez y no entrar más al lote. Por eso se tiende a buscar triple mezcla o cuádruple mezcla. Buenísimo, Lucas. Y ya estamos llegando a las 2 horas, así que vamos con la última pregunta, en este caso una consulta para Eduardo. ¿Crees que es posible que semillas pequeñas como las de Amaranthus germinen sobre el rastrojo en descomposición y le escapen a los preemergentes, ya que una vez que la raíz llega al suelo, la plántula está más grande? Estás muteado, Eduardo. Sí, en realidad hay malezas con semilla pequeña, en el caso de Amaranthus o Chloris, que germinan prácticamente sobre la superficie. Obviamente tienen que tener contacto con el suelo y tiene que estar el rastrojo encima, pero muchas veces germinan sobre la superficie. Inclusive nosotros en los ensayos que hicimos en laboratorio hacemos germinaciones de acuerdo a la profundidad, y como te decía, el 80% de malezas nacen en el primer centímetro, y hay un porcentaje mínimo, la mitad de eso, que nace en los 0,5. O sea que es muy probable que puedan nacer. Ahora bien, yo creo que, digamos, ahí ya va a depender obviamente de qué herbicida utilice yo, porque hay herbicidas que tienen acción sobre la maleza cuando esta larga la radícula y empieza a tomar el herbicida, y hay otras que no. Entonces, bueno, ahí podemos tener algún problema de eso. Yo, por lo menos de lo que me toca ver en gran medida en todo mi asesoramiento y mi recorrida, es que eso no suele pasar. Lo que puede pasar, y yo creo que habría que ver el trasfondo, es qué herbicida se aplicó, qué maleza es la que nació, qué herbicida se aplicó y qué condiciones tuvo. Porque muchas veces, y lo digo, no sé si es el herbicida, pero lo digo porque pasa muchas veces. Muchas veces, si ese herbicida es ese metalocloro, vamos a suponer, o es acetoclor, y no tuviste condiciones los próximos 10, 12, 15 días, 15 es mucho, pero 10, 12 días posterior a la aplicación para que ese herbicida se incorpore, se pierde hasta un 50, un 60% de ese herbicida. Entonces, muchas veces los nacimientos no se deben a que la maleza, digamos, se prendió y nació, sino se debe muchas veces a que el herbicida ya no está. Eso suele pasar muchísimo, lo vemos mucho cuando se utiliza ese metalocloro, inclusive en dosis bajas, en los maíces, en nuestra zona, en los maíces de primera, porque se siembran a mitad de septiembre, por poner una fecha promedio, digo, ¿no? Se siembran a mitad de septiembre y se aplican los preemergentes. Y después es muy probable, pasó el año pasado y quizás pase es muy probable que durante 15 o 20 días después de la aplicación no llueva. Entonces, después resulta que nosotros vamos a ver, cuando el maíz tiene 2 o 3 hojas, a los 15 o 20 días de emergido tiene 2 o 3 hojas, y vemos que hay nacimiento de gramínea, y decimos, ¿cómo si yo apliqué el preemergente hace 25 o 30 días? Bueno, pero hace 20 días que no te llueve. Entonces ese preemergente se volatilizó, se perdió, son muy sensibles a la luz, inclusive se utilizan dosis bajas. Entonces, bueno, muchas veces tiene que ver más con eso
que con lo otro que me preguntaban. No sé el herbicida, pero muchas veces vemos eso. Buenísimo, Eduardo. Bueno, ya estamos llegando al final. Desde ya queremos agradecerles a ambos por acompañarnos esta mañana. Súper interesante, creo que tratamos muchísimos temas sobre la actualización de malezas difíciles. Rubén, te dejo la palabra para que nos despidamos juntos. Desde ya a todos los que se conectaron, muchísimas gracias. Bueno, gracias, Coti. Bueno, un lujo, la verdad que me gustó, presté mucha atención, más allá de que yo era uno de los oradores, digamos, pero me encantó la charla de Lucas y de Eduardo, muy bueno. Va a quedar grabada, seguramente van a poder acceder los interesados a algún link de nuestro canal de YouTube, así que es un material que vamos a usar de consulta. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a los que participaron también. Perfecto, gracias. Gracias a todos. Chau, chau. Chao.